Qué bueno que podamos estar un domingo más aquí, que esto es un privilegio. No sé si somos conscientes que poder estar reunidos sin ningún tipo de persecución ni de impedimento, pues es un privilegio que Dios nos da. ¿Sí? Así que también bienvenidos a los que estáis en casa, que aunque no podáis estar con nosotros, pues sentiros que os tenemos también presentes. Vamos a empezar este tiempo, este culto, y nos vamos a dirigir al Señor de una forma especial para que Él dirija todo lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bienvenidos a aquellos... Estoy mirando caras, creo que no hay nadie que nos visite nuevo, ¿no? Así que sed todos bienvenidos igualmente y que podamos disfrutar de este tiempo con el Señor en comunión, ¿sí? Señor, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos has querido salvar a pesar de nuestra condición, Señor. Y estamos en esta mañana con el deseo de alabarte y de adorarte. Te pedimos perdón si estamos fríos, si estamos quizá en pecado, Señor, que tú nos capacites para en esta mañana ponernos en sintonía contigo, arrepentirnos, tomar decisiones, Señor, pero sobre todo poder acercarnos a ti en humildad. Te pedimos que tú nos limpies en este tiempo, que la alabanza y la adoración sea grata para ti y que podamos abrir nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para recibir también tu palabra a través de Rubén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, a lo largo de este tiempo que vamos a tener esta mañana, hoy Rubén va a compartir la palabra y va a compartir Juan 14, que es este pasaje famoso de en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Y yo pensando un poquito en lo que Rubén iba a compartir luego, pues he buscado un texto que nos va a ayudar a preparar nuestro corazón, nuestra mente, para después recibir con un poquito más de encaramiento, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y poder alabar al Señor. Y os invito a que busquéis en vuestras Biblias el Salmo 139. El Salmo 139. Sé que el Rubén va a hacer una introducción en la predicación al contexto actual, pero yo no puedo evitar hablar del contexto actual, ¿no? Y es que uno ve estos días las noticias y especialmente con el conflicto que se está viviendo en Ucrania, ¿no? Yo soy muy de ver La Sexta y ahora ellos son los que de la televisión los que más informan acerca del conflicto, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención, es que si algunos de vosotros habéis visto La Sexta, siempre ponen en bucle imágenes repetidamente. Van haciendo la tertulia, pero ponen imágenes fuertes constantemente mientras van hablando, ¿no? Pero en bucle, todo el programa, ¿no? Y uno no puede evitar dejar de mirar esas imágenes, y aunque ya las has visto, miras más las imágenes que el tertuliano. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios, no? Te pones en la piel de esa gente que está viviendo el drama que está viviendo, y uno, lo más lógico es que se pregunte, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios que pasen estas cosas, no? Y quizá hay momentos en la vida que sentimos más la presencia de Dios y otras veces que sentimos menos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No sé si os ha pasado esto. Pero este salmo es muy interesante. Fijaos lo que dice. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. Tú, desde lejos, conoces mis pensamientos. Distingues si camino o reposo. Todas mis sendas te son familiares.
No está aún la palabra en mi lengua, y tú, Señor, la conoces bien. Me rodeas por delante y por detrás. Posas tu mano sobre mí. Me supera este saber admirable, tan elevado que no puedo entenderlo. Fijaos la pregunta que hace el salmista. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Subo al cielo y allí estás tú. Si bajo al reino de los muertos, estás allí. Si me elevo en las alas de la aurora y me instalo en el confín del mar, también allí me guía tu mano. Tu diestra me controla. Si digo que me cubra la tiniebla, que la luz me haga noche en torno a mí, tampoco para ti es oscuridad la tiniebla. La noche es luminosa como el día, y como la luz, así es para ti la oscuridad. Y me llama mucho la atención este texto porque en momentos como los actuales en los que uno puede preguntarse dónde está Dios, lo que nos confirma y garantiza este texto es que Dios está presente en cualquier situación. Que aunque tú quieras huir de Dios, aunque imaginaros que esos pobres ucranianos que están sufriendo, y me atrevo a decir, rusos que también están allí casi sin saber por qué han acabado allí luchando, y que se preguntan dónde está Dios y cómo me he metido aquí, aunque esas personas huyesen de Dios, Dios está allí. Es muy fuerte esto, porque Dios está presente en cualquier circunstancia, ¿no? Y esto a su vez nos da paz y nos da tranquilidad porque aunque la circunstancia que estemos viviendo sabemos que Dios está con nosotros. Y cuando uno dispone su vida, su corazón a buscar a Dios y su voluntad, puede encontrar realmente esa paz y ese descanso que solo Él nos puede dar. Así que, partiendo de la base de que Dios está con nosotros esta mañana, que Él está aquí, independientemente de cómo estés tú con Él, si estás más cerca, más lejos de Él hoy, Él está aquí. Y es tan fácil como ser conscientes de que está aquí y dirigirnos a Él a través de la alabanza, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros pensamientos, ¿sí? Así que os invito a poneros en pie. Hoy vamos a cantar varias canciones. Y vamos a empezar con una canción que conocemos que es Entra en la presencia del Señor con gratitud. Independientemente de cómo estemos, entramos en esta mañana a adorarle y alabarle con gratitud. Así que cantemos al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz a nuestro Dios. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz a nuestro Dios.
¿Cuántos habéis cantado esta canción ahora con vuestra boca? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis cantado alguna parte de esta canción? Levantad la mano, que lo vea yo. Ahora al revés. ¿Cuántos no habéis cantado esta canción? No la sabe. O sea, que los que no habéis levantado la mano... Bueno, aquí no se la saben, ¿no? ¿Me dejáis leerosla? Una parte de ella. Dice: todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, enfermedad, dolor, angustia, persecución, tortura, lo que tenga que esperar, lo que dure, una semana, 2 semanas, un mes, 2 años, 3 años, toda mi vida. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre que duele, que debilita, que desespera. Acabamos de cantar esto, ¿eh? ¿Lo sentimos así? ¿Tenemos esa sed, esa necesidad de estar en la presencia de Dios? Hasta el punto de sufrir una guerra, perder un hijo por estar en su presencia. ¿Lo acabas de cantar? Y yo también. Pero después tenemos otra realidad, y es que, como vamos a cantar ahora, es tan difícil esta espera que queremos que venga ya el Señor. Por eso os voy a invitar ahora que con esa sensación de búsqueda de Dios, de decir, yo quiero tener esa sed, porque independientemente de las circunstancias que estoy viviendo, quizá más fáciles o más difíciles, cada uno sabe cómo está, yo quiero tener sed de esa presencia que me ayude a que cualquier cosa que tenga que pasar o tenga que esperar me dé las fuerzas para estar con Él. Así que vamos a cantar Ven ya, porque independientemente de lo que estemos pasando, queremos que Él venga para que se cumpla en plenitud esa presencia con Él.
salvación, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Todos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo,
Amén. ¿Podemos tomar asiento? Mira, os voy a invitar un momentito. Os voy a presentar a mi hijo y a mi hija. Keka, ¿puedes poner en pie a Eden, porfa, encima de la silla? Giraros todos, porfa, y mirar a mi hija. ¿Sí? Eden, digas hola. ¿Y el Eliezer? Eliezer, puja, sisplau, a la cadira. Él tiene 4 añitos y después está mi hijo que ha nacido esta semana. Ha hecho una semana hoy. Sí, este es el Eliezer. Eliezer, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Y Eden, cuántos años tienes? 2, muy bien. ¿Sí? Bien, ahora ya puedes mirarme. Sé que miraría más rato, pero... Diréis, Efraín, esto es muy de padre, ¿no? Mirad, lo he hecho expresamente para hacer una ilustración. Eliezer es muy valiente ya. Tiene 4 años para 5. Ya empieza a ser muy valiente, pero Eden tiene 2 añitos. Y sabéis, cuando yo estoy en la habitación con Eden, y de repente Eden, la pequeña, empieza a hacer alguna entramaleadura, ¿cómo se dice? Travesura. ¿Sabéis cuál es el método más efectivo para que deje de hacerla? Empieza a desordenarme un cajón, ¿no? Puedo reñirla, decirle que no lo haga, me da guerrilla. Pero ¿sabéis qué es lo más eficiente? A ver quién adivina. El truco pedagógico que me ha servido últimamente. Uno con el tono, ¿no? Distraerla. ¿Alguien más se atreve? ¿Hay padres experimentados? ¿No prestarle atención, has dicho? ¿No? ¿Sabéis lo que me sirve? Esto es un truco que os voy a dar. Ya a los grandes ya no sirve, ¿eh? Me voy de la habitación. Tiene 2 años. Me voy de la habitación. Y si apago la luz, sale pitando y deja de hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Ya puede estar haciendo lo que quiera. Si yo salgo de la habitación y digo, esta no, entonces tiene edad intelectual más alta, ¿eh? Sale pitando de la habitación y lo deja todo. ¿Sabéis por qué? Porque tiene un sentido muy profundo de la presencia de su padre, y cuando su padre no está, le puede más el temor a estar sola que sin su padre. ¿Tú te has sentido alguna vez sin la presencia de Dios en tu vida? Con temor, dudas, no está, no existe, realmente dudas de su existencia. Pero dejadme deciros en este momento y en esta mañana que eso solo son paranoias de nuestra cabeza. Dios está. Quizá te doy la oportunidad de pensar como en un interrogatorio de esos que hay un cristal y tú no ves al que está mirándote. Como mucho te permito que pienses que Dios está detrás del cristal. Pero Dios está. Así que podemos tener paz y tranquilidad, no para seguir haciendo la travesura, sino justamente para hacer lo correcto, ¿no? ¿Sabéis quién es el único ser en la historia que ha experimentado de verdad la ausencia de Dios? Jesús. Y lo acabamos de cantar. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado fue. Porque Jesús en la cruz experimentó algo que tú y yo, por muy mal que lo hayamos pasado en la vida o lo estemos pasando, lo podamos llegar a pasar. Fijaos, la ausencia de presencia de Dios cerca de nuestra vida o al alcance de nuestra vida, solo la ha experimentado Jesucristo en la cruz. El Padre realmente apagando la luz, cerrando la puerta y yéndose de casa. Eso es lo que Jesús vivió en la cruz por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Y todo eso lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Nadie puede cuestionar
que Jesús sufrió realmente la ausencia de Dios, que es lo peor, lo más dramático que nos puede pasar en la vida. Por eso en esta mañana y cada semana recordamos en esta iglesia y en multitud de iglesias a lo largo del mundo lo que Jesús hizo. Él sufrió lo que nosotros merecíamos, ese temor, esa angustia, ese pánico, porque Dios se apartó de él, su Padre. Así que como damos gracias a Dios porque Él ha evitado que eso nos pueda pasar en ningún momento. Tú y yo nos podemos alejar de Él, pero Él no se alejará. Y eso es porque nos ha amado y solucionó el problema entre tú y yo de su enfado a través de su Hijo. Y lo recordamos, este gesto que Dios tuvo con nosotros por medio de su Hijo, lo recordamos a través de estos dos símbolos, el pan y el vino. El pan nos recuerda a Jesús, su vida encarnada, Dios hecho carne para vivir y morar entre nosotros. Y su sangre es ese momento en que decidió separarse del Padre a través de la muerte. Su sangre derramada, su vida derramada por ti y por mí. Así que voy a invitar a Miguel, que él va a repartir estos símbolos. Empezaremos recordando el pan. Si tú no te has bautizado, si tú no has decidido aún públicamente aceptar esa gracia de Dios, es el momento quizá de hacerlo esta mañana o es una oportunidad que Dios te da de volver a Él. Te invitamos a que no participes por el hecho de que esto es una decisión personal, haber dado testimonio de tu fe en ese Dios al que tú quieres volver, ¿no? Pero sí a que reflexiones a través de estos símbolos, ¿no? Así que vamos a orar por este pan que nos recuerda a Jesús, la vida de Dios encarnada en esta tierra, sufriendo por ti y por mí. Así que Miguel, ¿tú quieres orar por estos símbolos? Gracias, Padre y Señor nuestro, porque solo tú, a través de tu Hijo, podías hacer lo que hiciste, porque gracias a tu Hijo Jesús, que se despojó voluntariamente para que nosotros fuéramos redimidos y poder llegar a tu presencia, Padre. Y eso no siempre lo entendemos ni lo comprendemos, pero te pedimos que nos dé fuerza para que no apartarnos de ti y para darte gracia por todo lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz a través de nosotros, Padre. Te doy gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a repartir este pan y os invito a que reflexionemos acerca de la vida de Jesús, que se hizo real. Dios estuvo entre nosotros. En memoria de Cristo.
mientras Miguel reparte este vino. A través de este símbolo recordamos esa sangre. La sangre siempre es sinónimo de vida. Cuando tú pierdes y se derrama tu sangre es cuestión de, no sé si de segundos o de minutos, pero que vas a perder la vida. Y eso es lo que nos recuerda el vino, la sangre de Jesús derramada hasta su última gota en la cruz para morir por ti y por mí, ocupando nuestro lugar. Así que vamos a tomar de esta copa en memoria de Jesús. Tomemos de este vino, de esta copa, en memoria de Jesús. Dice la palabra de Dios que todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta... Otra vez, hasta que Él venga. Porque Jesús va a volver. Se fue, estuvo presente, no nos pierde de vista, pero volverá. Eso es una realidad que creemos los cristianos y esperamos su venida. Que Rubén ahora nos hablará de las bendiciones, las consecuencias de ese proyecto de Dios, ¿no? Y os invito a poneros en pie. Vamos a cantar una canción antes de que dar paso a Rubén, que es muy conocida, es un himno, y os pido que lo cantemos con convicción aquellos que la tenemos, dando gracias a Dios porque no estamos viviendo de momento lo que está viviendo otros países, no solo Ucrania, pero la guerra, y podemos hacerlo con convicción. Y seguramente algunos cristianos en ese momento estarán cantando esta canción con más convicción que nosotros. Y dice la canción: cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Así que Dios quiera, ¿no?, que gracias a lo que Jesús hizo, algún día podamos estar en su presencia, que formemos parte de los llamados y salvados, para que ni la muerte ni la vida nos separen de aquel que merece que le adoremos y le alabemos. En aquel día final, y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte no habrá, y su nombre no
Podemos tomar asiento. Se me ha olvidado, pero no por ello menos importante. Vamos a pasar la ofrenda. Y aunque para muchos el hecho de recoger la ofrenda suena muy raro, puede sonar raro, ¿no? Para los cristianos y los que hemos entendido esta realidad de que Dios está en nuestras vidas y podemos llegar a pensar que no está o que se ha distanciado, sabemos realmente que los que confían en Él, Dios es fiel y no nos falta de nada, ¿no? Y Él sabe lo que necesitamos. Así que vamos a pasar esta ofrenda. Marineta, Magali, ¿me podéis ayudar? O la Valentina, algunas valientes. Entonces, pero detrás de esto se esconde esta realidad, ¿no? O declaramos esta realidad, que Dios nos provee. ¿Podéis pasar, chicas? Dios siempre provee de todo lo que necesitamos y nos quita de lo que no necesitamos. Ahora ya voy a ir dando paso a Rubén. Hablaba la semana pasada con el obrero Isaac Ruiz, y me decía una cosa que quizá ya la sabemos, pero me gustó que me lo recordase, ¿no? Y es que a veces nos pensamos que las bendiciones de Dios son buenas, ¿no? O sea, las cosas materiales, o que te vaya bien el trabajo, que tengas resultados en los estudios, que todo eso es una bendición, ¿no? Pero a veces se puede convertir en maldición porque nuestra esperanza está en eso, ¿no? Y a veces tenemos poco, pero Dios nos está bendiciendo y nos está quitando de algo que nos puede traer problemas, ¿no? Entonces, estemos como estemos, tengamos lo que tengamos siempre, es un acto de fidelidad y de confianza en Dios, demostrarle que le damos algo nuestro para seguir confiando en Él. Gracias, chicas, por vuestra labor. Pastor Rubén Millar, ahora él está a cargo de la palabra de Dios, un texto muy emocionante. Sí, hola, ¿qué tal? No hace falta que ore, pastor, tú mismo Bueno. ya vas ungido. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, supongo que es una coincidencia que nos toque este texto hoy, cuando está pasando todo esto que está pasando, ¿no? Es un pasaje muy conocido por cómo empieza. Y justamente tiene que ver con la angustia. No sé si en estos días crees que hay gente que está sufriendo angustia o incluso miedo, ¿no? Al menos las imágenes esas que vemos en la televisión, ¿no? Y lo que te puedes imaginar, porque creo que la imaginación también ayuda a pensar en lo que puede estar pasando, en lo que la gente está sufriendo. Así que venimos de una pandemia que ya nos angustió y ahora estamos en una guerra y está muriendo gente. Y ayer había un programa y hablaban de una bomba que le quitó las 2 piernas a un niño y estaban operándolo. O sea, es tremendo. Yo casi que preferimos a veces apagar la tele y no saber, mirar para otro lado, ¿no? Porque si te pones a pensar, genera angustia. No sé si es una sensación que todos aquí hemos pasado o estamos pasando o hemos pasado alguna vez. Miedo, sí. Miedo, ¿no? Claro, este texto de hoy empieza con unas palabras que precisamente dice: Jesús, no se turbe vuestro corazón. No os angustiéis. Y en el versículo 27 del mismo texto añade:
dice lo mismo, pero añade otra cosa, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El versículo 27 del capítulo 14. Ni tenga miedo. Así que las palabras con las que Jesús empieza y continúa este texto tienen que ver con la angustia, tienen que ver con el miedo, y en el caso del momento que Jesús vivía, tiene que ver con el miedo de los discípulos y la angustia de sus amigos, los apóstoles. ¿Por qué? No sabéis por qué, ¿no? Porque Jesús ya había anunciado, ya hacía semanas, que él tenía que morir, que lo iban a coger en Jerusalén, que lo iban a prender, que iba a morir. Y de hecho, en el capítulo anterior que visteis la semana pasada, en el Juan 13:33, él dice unas palabras como misteriosas. Dice, a donde yo voy, vosotros no me podéis seguir, ¿no? Él ya estaba hablando de que se iba. Él ya estaba hablando de que moría. Y encima en el capítulo 13 anunció la traición de Judas. O sea, Judas. Esa palabra suena mala, ¿que sí? Judas. Porque ya la asociamos al traidor. Jesús, en el capítulo 13, que lo visteis la semana pasada, cuando le ha lavado los pies a los discípulos y cuando ya están allí también en el contexto de ese mandamiento de amaros unos a otros, él anuncia dos cosas feas, tristes. Una, que Judas le va a traicionar, uno de vosotros me va a traicionar, era Judas. Y esa palabra de traición tenía que ver ya con la oposición que Jesús venía sufriendo de los judíos. O sea, que ellos sabían lo que quería decir la traición. Que alguien iba a traicionar a Jesús significa que lo iba a entregar de alguna manera a la ira de los sacerdotes o los fariseos, que eran los que ya llevaban tiempo intentando coger a Jesús y prenderlo, ¿no? Pero es que no solo eso, anuncia no traición, pero sí la negación de Pedro. Pedro era el líder, ¿no? Entonces, es un contexto muy feo. O sea, el que están allí, nosotros nos imaginamos la escena bonita porque habían cenado en la Pascua, eso sí que fue bonito, pero hay un montón de cosas ahí, como diferentes factores, en los que era normal pensar que los discípulos pues se empezaban a angustiar. O sea, uno va a traicionar, el otro va a fracasar. Pedro, encima el líder, el que por carácter era líder del grupo. Jesús, que dice en el versículo 33, yo me voy y donde me voy vosotros no podéis venir. Pues todo eso está ahí en la cabeza, ¿no? Claro, era gente que llevaban, ¿cuántos años llevaban con Jesús? 3 años llevaban. Caminando con él, escuchando sus enseñanzas, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Algunos habían dejado su profesión, eran pescadores, dejaron de serlo para seguir a Jesús. Habían visto los milagros de Jesús, el poder de Jesús. Claro, y ahora estamos aquí acercándonos en esa noche oscura a un momento terrible en el que se va a apagar la luz de la habitación. O sea, en el que Jesús va a ser detenido, va a morir. Ellos van a ver a su maestro crucificado y muerto. Es el Todopoderoso, el que tenía palabras que... Claro, se entiende, ¿no? Entonces lo de la angustia y el miedo, se entiende. O sea, igual no sabían exactamente el detalle de todas las cosas que iban a pasar, pero sí que ya había ahí, por dentro ellos tenían miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Jesús? ¿No? ¿Qué pasará cuando lo vean crucificado, si era aquel a quien habían seguido? ¿Qué tenían que hacer en ese momento entonces? ¿A qué se iban a dedicar? ¿Iban a volver al oficio? O sea que es toda una escena muy dramática, muy difícil, muy angustiante, que provoca miedo. Y qué bonito es, pero qué bonito es pensar que Jesús en aquel momento hizo de pastor con sus discípulos, y lo mismo que puede hacer contigo de pastor si tú tienes angustia o tienes miedo, o yo lo tengo, por las circunstancias que sean. Me parece que lo que Jesús dice ahora, a partir de ahora,
se puede aplicar a un montón de situaciones diferentes, todas ellas relacionadas con la angustia o con el miedo. Me encanta, pues, el modelo de Jesús, ¿no? Así empieza nuestro texto, Juan 14, no sé si lo vamos a proyectar, o lo podéis buscar en vuestras Biblias, o en el móvil, o en donde sea, pero empieza así: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Como hemos dicho en el versículo 27, si tenéis el texto, en el versículo 27, que es un pelín más adelante, allí dice aquella frase tan famosa de la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, y se repiten las palabras: no se turbe, no se angustie vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué significa estas palabras así de entrada? Que Jesús... ¿No os viene a la mente otro momento en el que Jesús utiliza una frase parecida? No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿Os suenan esas palabras? Esas palabras dichas en el contexto del Sermón del Monte, ¿no? A gente que no lo estaba pasando bien tampoco económicamente. O sea, que podríamos decir, hombre, que fácil es decirle a la gente no te preocupes. Pero Jesús tiene interés en decirte que no te preocupes. Fíjate cómo lo dice en aquel entonces y aquí en el texto que nos toca hoy. Él tiene interés en decirte a ti y a mí: no se turbe tu corazón, no te angusties, no te preocupes en exceso, no tengas miedo. Podríamos decirle a Jesús, qué fácil es decirlo. Como cuando hoy en día alguien quizás está sufriendo por algo, tiene miedo de algo, o del futuro, si tendré trabajo, si no, dice, no te preocupes. Y el otro te dirá, ¿cómo no me voy a preocupar si no está solucionado? Bueno, pero Jesús tiene esas palabras. Hoy, si puede ser, escucha estas palabras. Son de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Y añade en este mismo versículo, en el 1, donde estamos, añade: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Así que lo que vemos en este primer versículo es que esta cuestión de la angustia del corazón y del miedo está conectado con la idea de creer. La idea de creer en Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos, como si dijera, igual que creéis en Dios, porque eran creyentes en Dios de toda la vida, creed también en mí. Creed en mí. Y en lo que a continuación voy a decir, porque Jesús no dice, tranquilos, no se turbe vuestro corazón gratuitamente. Él va a argumentar eso ahora. Todo el capítulo 14 es un argumento completo de cosas que alguien que oye y cree va a entender mejor todo. Va a saber situarse mejor en esa situación del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, de que se venga abajo todo lo que uno tenía seguro, ¿no? Como ha pasado en la pandemia. Ayer en la radio catalana, no sé cuál, yo la escucho, las noticias, entrevistaron a 3 jóvenes. Y uno de ellos dijo, todos mis amigos están en el psicólogo por la pandemia. La pandemia ha venido a traer incertidumbre, ha tirado por el suelo un montón de cosas que eran para nosotros seguras. Y este joven, entrevistaron a 3, decía que todos sus amigos están en el psicólogo. Ahora, el Jesús es el mejor psicólogo. No digo que no hay que ir al psicólogo, no digo esto. Pero lo que va a decir Jesús ahora, lo que nos toca para hoy, es la clave para no tener esa angustia, para no tener miedo en esa situación de incertidumbre. ¿Creéis en Dios? Creed en mí, creed en lo que os voy a decir. Ahora os voy a decir algo, oírlo y creedlo. Y si lo crees, ¿sabes qué va a pasar si lo crees? No tendrás la angustia o el miedo. O como mínimo no lo tendrás en la misma proporción. Vamos a entonces ahora sí que a leer
el pasaje. Esto sería como la introducción. Ahora vamos a ver los argumentos de Jesús, ¿vale? O sea, ¿cómo nos convence Jesús de que ante una situación de incertidumbre como la que los discípulos estaban, porque iban a verlo horas después muerto, podían estar tranquilos? ¿Con qué argumentos utiliza Jesús? Fijaos, lo primero, vamos a leer los primeros versículos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Vamos a parar aquí, ¿vale? Este es el primer argumento de Jesús. Este texto lo sabemos de memoria, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, a mí al menos estos primeros versículos me acuerdo de memoria, luego ya no. Pero, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el primer argumento que utiliza para convencer a aquellos discípulos angustiados y con miedo de que podían estar tranquilos? Está explicando a dónde va y para qué. Está dándoles una información tremenda, que es una información que, fíjate, por resumir en la enseñanza, nos da una perspectiva de nuestra existencia eterna. Lo que ahora Jesús está diciendo es que lo que iba a pasar aquella noche, que iban a detener a Jesús, le iban a pegar, le iban a escupir, le iban a dar bofetadas, lo iban a clavar en la cruz, le iban a poner la corona de espinas, le iban a dar de latigazos, le iban a arrancar la piel, y ellos estaban mirando eso, oyéndolo, viéndolo. Tranquilos, cuando veáis eso, tranquilos, porque ahí no acaba todo. Esta es la enseñanza. No acaba ahí, porque después de morir iba a resucitar. Pero ojo, que se iba a ir, que esa es la pena, se iba a ir. Pero también les está diciendo, tranquilos, que no acaba ahí. La historia no acaba donde uno cree que a veces acaba. Porque lo que Jesús está diciendo es que yo me voy a la casa de mi Padre, donde allí hay muchas moradas, muchos lugares, y voy a preparar un lugar para vosotros. Le está diciendo a sus discípulos que tienen miedo. Es verdad que me voy, es verdad que me voy. Es normal que estéis nerviosos, pero escuchad un momento. Yo me voy a la casa de mi Padre. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y atención, volveré. ¡Qué noticia! Volveré y os tomaré a mí mismo. Qué bonita esa expresión. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que lo que hace Jesús es ampliarles la visión de la existencia de ellos. Mira, ¿sabes una cosa? Ni la pandemia ni Putin pueden quitar esto. No nos pueden quitar esto. Si ahora cae un misil aquí y nos revienta a todos, no importa. Tú dirás, hombre, sí que importa. En un sentido no importa, porque lo que pasa aquí no es todo lo que tiene que pasar. Jesús está ampliándoles la visión. Está hablándoles de otra casa, de otro lugar, de la casa del Padre, donde Él va a estar allí y que Él volverá a buscarlos y se los llevará para estar con Él. Y que eso es fantástico. Ahora viene la pregunta, ¿te lo crees? Porque acuérdate que le ha dicho, creed en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo os estoy diciendo esto ahora. Esto es lo que va a pasar. Tu vida no es lo que te pasa en este momento, aquí en la tierra. ¿Se entiende? Nuestra existencia es eterna, con Jesús, al lado de Jesús. Y esa es la esperanza del cristiano. Y cuando uno tiene esperanza, es diferente la angustia y el miedo. O no lo tiene, o como mínimo lo encaja o lo analiza o lo interpreta de otra manera. El otro día hablando con uno de los rumanos de nuestra iglesia, un poco bruto,
Le digo, ostras, estamos en el culto de oración y por Zoom. Y entonces yo transmití un poco la angustia del Putin este. Y dice, no pasa nada. No pasa nada. Me dice el rumano. Cristo tiene que volver. Y va a volver y nuestra vida será con Él. Y digo, jolín, qué fácil, tío. Así de fácil es. Él lo cree. Nosotros estamos tan arraigados a la vida aquí, a nuestros sueños aquí, a lo que aquí vamos a conseguir, si trabajaré, si no trabajaré, si me casaré, no me casaré, si me moriré, no me moriré, si tengo dinero, no lo tengo, que todo eso del cielo que Jesús les está diciendo nos queda como un poco lejos. Es que ni pensamos en esto. Nosotros no solemos pensar en esto. Solemos hablar de nuestros planes inmediatos, de nuestra existencia aquí presente, de la angustia de todo esto que nos conmueve, como si no hubiera todo lo otro, que es una realidad que Jesús está intentando decirle a sus discípulos. Y empieza por aquí, Jesús. ¿Es interesante o no? Que empieza por esta enseñanza. Esta enseñanza de que Él se va, pero volverá y estaremos con Él para siempre. ¿Os acordáis cuando le dice al ladrón en la cruz que se había arrepentido? El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas, guárdame un huequito. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Probablemente el ladrón o el delincuente o lo que fuera no estaba pensando en estar con Jesús, sino en tener un rinconcito en el cielo, ¿no? Qué bonito que Jesús le dice, estarás conmigo, estarás conmigo. Y cuando Pablo está en la cárcel y sabe que va a morir, y se debate entre la vida y la muerte, entre quedarse y no quedarse, dice, prefiero partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. No hay demasiados versículos así en el Nuevo Testamento, pero hay estos dos. Pablo dice, prefiero partir, irme, morir, para estar con Cristo en su presencia. Quizá a nosotros nos falta un poco ese anhelo, o alimentar más la realidad de que nuestra existencia es todo eso que nos espera y no lo que hay aquí. De hecho, fijaos que Jesús se enfada un poquito con sus discípulos. En el capítulo 16 ya ha avanzado en el discurso y les dice, 16 no, perdón, me he equivocado. En este mismo capítulo. Sí, 14. En el capítulo 14, versículo 28, cuando ya casi que les ha dicho todos sus argumentos para que estén tranquilos, ¿sabes qué les dice? Les mete bronca. Es la única bronca que les mete aquí. Les dice, habéis oído que yo os he dicho, voy, ¿no? Porque me voy a casa del Padre, y que vengo, porque volveré. Y ahora fíjate lo que les dice. Este texto a mí me cambió completamente cuando murió una abuelita la abuela de los Vanegas, la señora Carmen, no sé si algunos la recordáis. Yo estaba en Suiza con Chevy y Yanif y Nieves, y allí nos llamaron por teléfono que había fallecido la señora Carmen. Pero yo estaba leyendo esto. Fíjate lo que dice aquí. Dice Jesús a los discípulos, si me amarais, Jesús dice, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. O sea, la única reacción de los discípulos era de pena, tristeza, porque nos quitan al Maestro, se nos va el Maestro. Claro, Jesús está diciendo, si me amarais a mí y no pensarais solo en vosotros, os habríais alegrado, os habríais regocijado, porque os he dicho que me voy con el Padre, a la casa del Padre, me voy con papá. Y dice, y el Padre mayor es que yo, porque el Padre mayor es que yo, como diciendo, si es lo mejor que me puede pasar, que yo me vaya de este mundo al Padre, y vosotros ni siquiera habéis pensado en que me voy con Él, pues para que os alegréis. A mí me pasó con la señora Carmen. Estando allí en Suiza, que igual hubiera tenido otra reacción distinta, dije, qué bien, está con el Padre. Normalmente si alguien se muere, uno no dice eso rápidamente, lo dice después de un rato. No, al cabo de un ratico, primero la pena, depende de la edad, en fin, depende de muchas cosas. Pero en un último análisis, Jesús
Es verdad que muere y deja a sus discípulos, pero va con papá, va con el Padre, a la casa del Padre. ¡Qué bien! ¡Qué bien poder ir a la casa del Padre! Si me amarais, os habríais alegrado por mí. Y claro, les está transmitiendo la misma idea a ellos, que están allí angustiados, desesperados, pues porque se les cae todo el mundo encima. Tranquilos, porque me voy a la casa del Padre a preparar un lugar. Y luego volveré y os llevaré para estar allí en la casa del Padre, porque es que ese es el destino de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo. Estar con Jesús en la casa del Padre. ¿Te lo crees o no? ¿Sí o no? Pues entonces no tienes miedo. Se te ha quitado. Esto hay que alimentarlo, hay que escucharlo muchas veces. Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra, ¿no? La confianza se alimenta. Si solo vemos la tele y no miramos la palabra, nos gana la angustia, el miedo, la incertidumbre, Putin, las bombas y todo. Hemos de estar alimentando continuamente para conocer la verdad de Dios, lo que es la verdad de nuestra propia existencia. Mirad, en ese versículo 27, esto le toca a quien le toque el domingo que viene, ¿eh? Pero yo me voy a colar aquí un momento. Es que no puedo evitarlo. En el versículo 27 están esas palabras que hemos leído antes, que dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Os acordáis que estamos con esas palabras? No se turbe. ¿Qué quiere decir esto de la paz? Yo os digo no sé quién le toca la semana que viene, pero igual no está de acuerdo conmigo, pero para mí el versículo clave es el 26 y toda la enseñanza de Jesús en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Porque fijaos lo que está pasando en este capítulo 14. Jesús empieza con el futuro como argumento para calmarlos, pero también les dice, pero mira, me voy y voy a preparar un lugar, pero no os voy a dejar tirados. No os dejo solos. No os dejaré huérfanos, dice en Juan 14 y pico. No os dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre y el Padre os enviará otro que os consuele, el Espíritu Santo, que estará en vosotros y morará en vosotros. ¿Os suena esto? Estará con vosotros y morará en vosotros. No hemos leído ese texto. El versículo 25, el versículo 26 de este capítulo 14 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La paz os dejo, mi paz os doy. A mí me parece, que es una opinión, que este tema de la paz de Dios tiene que ver con la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que Jesús, lo vais a ver la semana que viene mucho mejor, Jesús no los deja allí tirados, ni solo con el anuncio de una esperanza futura y tranquilos que algún día todo se arreglará. No, les dice, ¿sabes qué les dice en el fondo? ¿Me estáis escuchando? ¿Sabes qué les dice? Que sigue con ellos, que no se va. En el fondo está diciendo, porque vendré a vosotros, no os dejo huérfanos, envío el Espíritu Santo que morará en vosotros, estará con vosotros. Eso quiere decir que se va pero no se va, que se va físicamente pero se queda espiritualmente. De hecho, en el capítulo 16, él dice: os conviene que yo me vaya, Juan 16, 7, os conviene que yo me vaya para que así os pueda enviar el Espíritu Santo. O sea, está diciéndole, el argumento es, os conviene que yo me vaya. En el fondo, no os pongáis tan nerviosos, que os conviene que yo me vaya porque es la manera en la que siempre estaré con vosotros en el corazón. Si no, es imposible que físicamente Jesús pudiera estar con todos sus discípulos a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Con lo cual, es que Jesús se lo hace todo perfecto. Les habla de la esperanza futura,
para que estén tranquilos, pero les dice que mientras tanto no se quedan solos, no se quedan huérfanos, se quedan con la presencia de Él por medio de su Espíritu en el corazón. Y eso, cuando un cristiano cree en esto y lo experimenta, tiene paz. La paz es lo contrario de turbarse y el miedo. En estas últimas semanas, no me acuerdo quién en la iglesia ha pasado por una situación muy dura, muy difícil. Y le hemos preguntado, ¿cómo estás? Y dice, tengo paz. Tengo paz. Es la presencia de Dios. Es que Dios está conmigo. Es que yo lo siento, que Dios está conmigo. Esto no es normal. Hay una hermana que mañana la operan de un tumor en el cerebro. Lo hemos puesto en el boletín. Y no ha querido decirlo hasta ayer. Por unas cosas. Pero en el tiempo que yo vengo hablando de esto con ella, me dice, tengo paz. El Señor está conmigo. Se lo cree. ¿Tú crees? Y yo creo que Dios está con nosotros por medio de su Espíritu. ¿Tú lo crees? ¿Sí? Pues fíjate, ¿qué más nos falta para arreglar la angustia, el miedo? La esperanza de una existencia eterna con Él. La presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Esa paz que Él nos da. ¿Qué más necesitamos? Jesús lo va a completar ahora con una última enseñanza. Ahora, aquí nos habíamos despistado un poquito. Vamos a leer, porque parece como que Jesús, y esto quizá, no sé si todos los que estamos aquí hemos dicho que sí que creemos lo que estamos preguntando, pero fíjate en esto que nunca me había dado cuenta de este detalle en este texto de Juan 14, porque les dice, versículo 3, vamos a leer la otra porción que nos falta. Versículo 4, dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Sabes cómo me lo he tomado yo después de preparar esto? Como una provocación al diálogo. Y lo consigue, porque entonces Tomás salta y salta Felipe. ¿Por qué les dice esto de ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Por qué se lo dice? Bueno, porque de alguna manera ellos tienen que pensar que lo que les está diciendo es para ellos y ellos tienen que asegurarse de que están en el camino correcto. Ellos tienen que asegurarse de que están en el camino correcto. A lo mejor tú en esta mañana tienes que asegurarte de que estás en el camino correcto para esa esperanza fantástica de la casa del Padre. Porque en la casa del Padre no va todo el mundo. Va los que creen en las palabras de Jesús y creen en su obra en la cruz. Y fíjate como Tomás, ¿quién era Tomás? Era como el incrédulo, ¿no? Siempre hay un incrédulo en la sala. A ver, ¿hay alguien aquí? Bueno, Jesús fue muy bueno con Tomás, el incrédulo, porque cuando resucitó y él no lo vio, y los discípulos le dijeron que hemos visto a Jesús, dice, yo no me lo creo hasta que no ponga la mano en la herida de la mano y en el costado. Y entonces Jesús se le aparece 8 días después y le dice, toma Tomás, pon. A lo mejor yo le hubiera dicho, toma torta, por incrédulo. No, Jesús le da lo que necesita. Ponga aquí sus manos. Y entonces el otro cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Hombre, pero si lo acaba de decir. Voy a la casa del Padre a preparar un lugar. Pero Tomás no... A veces no entendemos todas las cosas a la primera. No sabemos a dónde vas, por lo tanto, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? ¿No? Bueno, ya le va bien a Jesús. Ya le va bien a Jesús que Tomás hable de eso y que Felipe hable de lo que sigue. Para poder como afianzar la enseñanza. Dice Jesús, el famoso versículo más conocido, uno de los más conocidos. Jesús le dice, yo soy el camino.
Tomás dice, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino para ir al Padre. El a dónde voy es el Padre. El camino soy yo. Tomás igual no lo había entendido, pero ahora quizás sí. Felipe luego demuestra que no, porque somos así. Pero el Señor le está confirmando a Tomás, está diciendo, Tomás, yo soy el camino y nadie viene al Padre, que es a donde yo voy y a donde espero que tú vayas, si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí, si no pasa por el camino, ¿no? Hay un destino y un camino para llegar al destino. Es Jesús el camino. Yo soy el camino. No hay otro camino. No es la iglesia evangélica el camino, ni otras iglesias, ni otras religiones. El único camino es Jesús, Jesucristo. Nadie, es contundente, ¿verdad, Jesús, con este versículo? Estas palabras, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie. Por eso toma fuerza esa primera expresión de Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Creed en mí. Entonces Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Esta es una enseñanza muy juanina, muy del Evangelio de Juan. Continuamente, lo sabéis, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, continuamente Jesús habla de él, del Padre, de su relación con el Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre me envió. Hablo las palabras de mi Padre. No hablo por mi propia cuenta. El Padre, yo, mi Padre. O sea, es continuo. Y en este pasaje igual. Y aquí lo vemos. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Claro, Jesús les acaba de ratificar que el destino es el Padre. Voy al Padre. Voy a la casa del Padre. Y él les ha confirmado el Padre. Entonces ahora Felipe dice, bueno, pues muéstranos al Padre. Que no acaban de creérselo, o no acaban de entenderlo, o algo les falta. Claro, y Jesús insiste en la enseñanza esta que he dicho del Evangelio de Juan, que es muy repetitiva, que dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué significa esto? Está diciendo Jesús, lo que está enseñando pretende que le crean. Porque ya creían en Dios. Y el esfuerzo continuo de Jesús es decir, si me estás viendo a mí, ya has visto al Padre. Porque yo hablo las palabras del Padre. O sea, lo que os estoy diciendo lo podéis creer, porque viene del Padre. Estamos unidos, estamos fusionados. Somos la misma cosa, entender las diferencias. Somos lo mismo. Por eso Felipe y Tomás y todos tenían que entender que estaban delante del único que nos lleva de verdad al Padre. Jesús es el camino. Él es la verdad, Él es la vida y no hay otro. Y en esta mañana esa enseñanza también es para los que estamos aquí. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Entonces la pregunta es si tú crees en Jesús de verdad. Y si yo creo de verdad. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Piénsalo por un momento. Y lo vas a notar en el creer en este contexto que estamos hablando, porque no tienes la angustia ni el miedo del que mira su existencia y su vida como puramente material y terrenal.
por toda la enseñanza que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Te lo crees que Jesús está preparando un lugar para ti y que va a venir a por ti? ¿Tú te lo crees y que si te mueres hoy te vas con Él? ¿Tú te crees que además el Espíritu Santo está con nosotros, que Dios está conmigo? ¿Lo crees? Esas son las palabras de Jesús para sus discípulos. Y se quiere asegurar de que conocen el camino. Ojalá esta mañana cada uno pueda estar seguro de eso. Todos los que estamos aquí, ¿no? A muchos no os conozco ya, porque ya algunos sois personas que habéis venido hace más poco, ¿no? Ojalá todo el mundo que está aquí sepa que ha escogido el camino, has escogido el camino que lleva al Padre. ¿Os acordáis de que a mí me tocó predicar de los dos caminos? La puerta estrecha, la puerta ancha. Si tú no has escogido el camino, que es Jesús, aún estás en el camino ancho por el que va todo el mundo y va a la perdición. Tienes que saltar de ahí para ir al camino estrecho. Hoy tienes esa oportunidad de saltar. Lo último que quisiera compartir es tremendo. Es tremendo. Que Jesús, toda la enseñanza del aposento alto es tremenda y por eso la estáis tratando, ¿no? Porque es impresionante. Claro, ahora tú imagínate que ellos están allí nerviosos y tal, y porque ¿quién hacía los milagros principalmente cuando estaba Jesús? Jesús. Sanó enfermos, curó cojos, resucitó muertos. ¿Quién hablaba más? ¿Quién enseñaba? Es verdad que les dio un par de misiones, la misión de los 70 y la misión de, ahora no me acuerdo cuántos, que fueron ahí y también hicieron milagros y ¡hola! Venían contentísimos, ¿no? Porque habían como probado el poder divino. Pero realmente ellos tenían una dependencia del Jesús físico muy importante y ahora está diciendo que se va. Está diciendo que se va. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Fíjate lo que dice el texto, lo último ya que nos queda para ver hoy. Versículo 12. Ahí hay una conexión con el texto anterior porque dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera. O sea, si no os lo creéis, creedme por las mismas obras, o sea, por las obras que hago. Si no me creéis, si no creéis en mí por lo que digo, creed en mí por lo que hago, pues todos los milagros, etcétera, etcétera. Y ahora, fíjate qué conexión con el tema de las obras. De cierto os digo. ¿Sabéis que cuando Jesús dice esto, es que esto es como que va a misa, ¿no? De cierto os digo, va a misa, ¿vale? Esto es una verdad total, absoluta. El que cree en mí, el que en mí cree, se está diciendo a los discípulos, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que Jesús había hecho, los milagros que Jesús había hecho, la predicación que él había hecho, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando Jesús subió al Padre, ¿sabéis qué pasó? Después de la ascensión, ¿qué pasó? Envió el Espíritu en Pentecostés, ¿no? Gracias a que Él fue al Padre, envió el Espíritu que, según Hechos 1:8, es el Espíritu de poder, ¿no? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vale. Fíjate que esto se presta un poco a discusión. En el mundo más pentecostal carismático dirían que estas palabras son así de literales, exactamente, quiere decir que cualquier creyente puede hacer milagros. Y algunos han utilizado ese argumento así. De hecho, no sé si os acordáis, cuando estuvimos analizando un movimiento que había en Barcelona, que está por todo el mundo. ¿A alguien les suena esto, que lo hemos analizado hace unos años en la iglesia? Y un poco el argumento es este, o sea, como discípulo de Jesús, tú puedes hacer exactamente lo que Jesús hizo. Milagros, resucitar muertos, sanar enfermos, predicación con poder, etc.
Otra forma de interpretar esto es que hay cosas, y es verdad que las hay, que en estos pasajes del aposento alto se refieren en particular a los discípulos, a los apóstoles, a los que tenían que iniciar el movimiento. Y eso fue verdad. ¿Os acordáis de Pedro? Los primeros capítulos de Hechos. En la puerta de la Hermosa, ¿qué hizo Pedro? Curó a un cojo. Curó a un cojo. ¿Eso era lo que Jesús hacía? Sí, y Pedro lo hizo. Curó a un cojo. Por lo tanto, se cumple. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y Pedro curó también a un cojo y hizo más milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Y el libro de los Hechos dicen que la gente le llevaban a los apóstoles a enfermos y los apóstoles los curaban. ¿Sí? No se habla en el libro de los Hechos de otros que no fueran apóstoles que hicieran esos milagros. Solamente de Felipe, el evangelista. Como señales para afianzar la predicación. Pero, ¿os acordáis de aquella hermanica, cómo era la que se había muerto? Sí. ¿Era Dorca la que había muerto? Que estaba cerca de Jope. Sí. Estaba cerca de Jope y sabían que Pedro estaba allí o estaba en no sé dónde. Entonces, utilizan, digo porque esto es importante, este tema, para saber si nosotros estamos llamados a hacer o no lo mismo que los apóstoles. Dicen, cuando muere esta chica, dice, sabiendo que estaba Pedro al lado, le hicieron llamar para que la sanara o la resucitara. No me acuerdo lo que pasó. O sea, los discípulos no se pusieron ellos a curar a Dorcas. Llamaron a Pedro que estaba allí al lado. ¿Me entendéis este ejemplo del libro de los Hechos? Ahora, y fíjate, dice, y aún mayores hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores. Que más mayor puede hacer alguien de lo que haya hecho Jesús. Bueno, ¿os acordáis cuál fue la primera predicación después de la venida del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la primera predicación? Gran predicación. Grandísima de Pedro. ¿Cuánta gente se convirtió en la predicación de Pedro? 3.000 personas. ¿Había pasado eso con Jesús? ¿No había pasado? Entonces se cumple lo que dice y se lo dice a sus discípulos, porque les está diciendo, yo me voy y las obras que yo he hecho las tenéis que hacer vosotros ahora, ¿vale? Y que dejaros de tanta incertidumbre y miedo y angustia y turbación y poneros las pilas y hacer lo que tenéis que hacer, ¿vale? O sea que hay tres cosas aquí interesantes. La enseñanza sobre el futuro, que nuestra vida es una vida eterna con Jesús. Pase lo que pase aquí, no importa lo que pase aquí. Eso lo vamos a tener. Segundo lugar, que nos garantiza la presencia, su presencia en nosotros. Dios está con nosotros. Y en tercer lugar, nos ha dado la faena que él hacía. Él se va, deja de hacer sus obras, en un sentido, y nos pone a nosotros la capacidad de hacer esas mismas obras. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen esto? Hay quien va a levantar la mano, porque si levantas la mano has de currar. Jesús está diciendo que las obras que él hacía y que ahora no hará en un sentido porque se va, las tienen que hacer ellos. Y dice, el que en mí cree no es solo para que esté contento porque tiene una casa en el cielo. No es solo que está feliz porque el Espíritu Santo está con él. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las tiene que hacer también, incluso mayores. Y fíjate luego la herramienta poderosa de la oración, versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Está conectado con lo de las obras, ¿eh? Esto. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y ahí acaba nuestro texto. Esto es una enseñanza, sabéis que en Juan se va repitiendo. Cuando os toque la semana que viene, va a repetir ideas y así.
Y esta es una de las ideas que se repiten. En el capítulo 15 lo veréis también, en el contexto de los frutos, de los pámpanos, hay la misma promesa: lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. ¿Por qué? ¿Esto quiere decir que cualquier cosa que le pidas a Dios te la va a dar? ¿Que podemos pedirle caprichos a Dios? Aquí está en el contexto de las obras que los discípulos tienen que hacer, las mismas obras de Jesús, la misión de Jesús delegada a la Iglesia, y en el contexto de eso, lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. En el contexto del cumplimiento de la misión, de cumplir las obras, tenemos la oración poderosa. Dios promete dar a la Iglesia y al creyente lo que necesita para hacer lo que tiene que hacer en el mundo. Te lo promete, pídeselo. Lo hará. Y yo igual. A veces estamos también angustiados con esto, con la obra del Señor, con las cosas que hay que hacer en la Iglesia, que no, nos falta alguien, que no tenemos a gente, que no funciona la cosa. Pidámosle. A mí me cuesta eso, a mi mujer no le cuesta tanto orar, pero aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es: y todo lo que pidierais al Padre, o sea, es una frase para animarnos a la oración. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué nos dice esto? ¿Para qué dice esto Jesús? ¿Para que pidas o no pidas? Para que pidamos. ¿En relación a qué? A la misión que tenemos, que oremos por el papel que cada uno tiene que hacer en la misión de Dios aquí en la tierra. Así que aquí acabamos. La semana que viene vais a completar todos los argumentos que Jesús utiliza y que son los que le dan sentido a la primera frase. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No os angustiéis porque las cosas pueden tambalearse, porque a lo mejor me veis muerto, porque me voy y os quedáis solos. No os angustiéis porque, mira, aquí tenéis todo lo que tiene que... O sea, es como si Jesús les dijera: todo lo importante que necesitas realmente, te lo voy a explicar ahora. Tu esperanza, la presencia de Dios, tu misión, la oración. Eso es lo que necesitamos para estar tranquilos. Si nuestra vida no está enfocada ni en la casa del Padre, ni en la presencia de Dios, ni en hacer las obras que Él espera que hagamos, todo esto no tiene ningún sentido. Me refiero en cuanto a la oración. Pero si estamos enfocados, entonces la oración esta que Jesús nos anima a hacer tiene sentido. Y con la promesa de que Él nos va a conceder lo que le pidamos. Nos lo va a conceder. Pues nada, espero que esta palabra nos anime en todo lo que nos tenga que animar. Amén. Muy bien, muchas gracias Rubén por la palabra que nos has compartido, tan necesaria en los tiempos que estamos viviendo y que tanto necesitamos oír para no solo conocerla, sino creerla, ¿no? Una vez me preguntaron cuando yo estudiaba teología que si estaba convencido si yo quería estar en el cielo. Y claro, la primera respuesta fue que sí, ¿no? En esa morada. Pero muchas veces el profesor nos dijo, ¿no? Muchas veces tenemos que vivir en esta vida, como ha dicho Rubén ahora con el último punto, realmente demostrando que queremos estar eternamente viviendo allí, ¿no? Porque si aquí no queremos vivir como allí viviremos, ¿qué sentido tiene querer estar allí, no? Así que el Señor nos ayude a desde ya desear estar allí y vivir como Él quiere que vivamos. ¿Sí? Acabamos con una oración, doy un anuncio y acabamos este tiempo, ¿de acuerdo?
Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque, aunque vivimos esta vida preocupándonos, angustiándonos, desarrollando nuestros proyectos familiares, personales, todo como si se fuese a acabar aquí, queremos en esta mañana, después de oír tu palabra, Señor, volver a poner nuestra mirada en esa patria celestial, Señor, en ese lugar del cual no somos merecedores de estar, pero tú has tenido a bien, a través de tu Hijo, ofrecérnoslo y entregárnoslo, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a vivir en esta vida obedeciéndote, cumpliendo con la misión propagandística, por decirlo de alguna manera, de ese reino en el que queremos estar y queremos que muchos de nuestro alrededor también estén. Señor, que vivir esta vida mientras no nos llames o vayamos contigo, Señor, pues sea una vida realmente que nos haga destacar allí donde estemos por ese sentido de eternidad, Señor. Y te pedimos por esas personas que están a nuestro alrededor, que todavía no tienen un lugar allí, porque no lo desean o porque no aspiran a esta vida, que tú toques sus corazones. Avives ese deseo, esa esperanza a través de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.